Vamos a hacer un carrusel, con la banda ahí ahora se van a ir a formar allá ellos, van a hacer una demostración ahí de los movimientos con música, que son todas marchas militares, y la destreza de la banda ¿cuál es? Hacer esos movimientos cambiando figuras, cambiando marchas y teniendo en cuenta de que sea, digamos, el orden cerrado que los caracteriza a los militares para poder destacarse, en este caso la banda militar. ¿Sí? Así que nosotros vamos a ir a pararnos ahí en el mástil y ya la banda va a largar de aquel sector, va a empezar a ejecutar la música y ustedes van a poder apreciar y después van a decir si tengo un 10 o un 5 o un 4. Así que bueno, se invita ahí al mástil y... Eso se llama seguridad. Nos corremos allá. La marcha se llama Ejército Nacional, una marcha muy linda, tocada muy seguida en toda la marcha. Después van a empezar, bueno, ven que cambia otra marcha, es el Uno Grande, una marcha que es de regimiento de Infantería 1 Patricio, ¿sí? que fue creada en 1906, allá en los cuarteles de Palermo, que ahora, ahora no, pero es ahí, el maestro Camp Pinto fue el autor de esa marcha. Y después Teniente Oro, ¿sí? Otra marcha de caballería, que la banda hace un círculo y en el medio hace un cuadro, que también es una marcha muy linda, así con Teniente Oro, que generalmente la habrán escuchado, es más conocida por el trío que por la introducción. ¿Sí? Y después un pedacito de Cura Malal, una marcha también, que fue creada en 1898, 1902, cuando empieza a realizarse la primera conscripción, ¿sí? Cuando se incorpora la primera vez que los soldados hacen la conscripción que hacen allá en Curamalal, que Curamalal significa corral de piedra, ¿sí? Pero la marcha realmente no se sabe si fue entre 1898 1902, cuando se crea esa marcha, no tiene una fecha exacta, pero sí se la tomó como marcha que se destaca y que uno puede decir, sí, fue cuando yo hice la primera conscripción, estamos hablando de 1902, allá, cuando fueron a hacer corral de piedra, que es Curamalal, lo que significa esa marcha, en homenaje a todos aquellos soldados. ¿Sí? Y después vamos a hacer el tema de Superman, que hacemos una figura ahí. ¿Se acuerdan de Superman? John Williams, el autor, hacemos un fragmento de eso. Reconquista, una marcha también muy linda, que hacemos un fragmento. Reconquista es una marcha que evoca y se recuerda a 1807, cuando los invasores habían llegado una vez que vuelven a querer invadir Buenos Aires. 1807. 1807, por eso 1806, una vez que estaban los ingleses acá ya en Buenos Aires. ¿Qué hacemos nosotros? Viene Santiago de Liniers, cruza de Montevideo hasta Ensenada, todo, vuelve a recuperar la fortaleza de Buenos Aires, y entonces ahí se crea esa marcha, que es una marcha que se la creó en 1915, pero evocando a la reconquista de Buenos Aires. Y después vamos a hacer la marcha, la chacarera del Quinto, ¿sí? La marcha, la chacarera que habla de la letra de todo lo que es nuestro regimiento. Bueno, vamos a escuchar. ¡Vamos, Choque!
Parte del equipo antártico del general Jorge Leal. Así que lo armó ahí con los raquetones para caminar en la nieve. El equipo que decidió 15 años de abrigo, me imagino que habrá habido varios, pero tenemos uno de ellos aquí, así que me parece que es importante hacerlo, hacer mención y tenerlo presente que está acá. Muchos decían que había muerto el general Leal. El general Leal está vivo. El día 10 de diciembre pasado le hicieron un homenaje a la gente de la Armada. ¿Por qué un homenaje? Porque el 10 de diciembre pasado se cumplieron los 50 años del arribo de ese grupo de 10 hombres al mando del salteño Jorge Edgar Leal al Polo Sur. Y pasó desapercibido. El gobierno nacional era el recambio de autoridades y demás. Bueno, no se planificó gran cosa por 50 años de la llegada al Polo, cosa que vamos a tratar de mirar hoy un poquito qué es lo que han tenido que enfrentar esa gente. La idea que conservo es que la Antártida es un emblema de soberanía. Hay un sargento ayudante de aquel grupo, Ricardo Cheppi. Ricardo Cheppi es mecánico, viene de una familia de mecánicos de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Ese hombre, entre otras cosas, fue el creador del sistema de la moto de nieve. Hoy, todas las motos de nieve que andan en el mundo entero usan el sistema creado por Ricardo Cheppi. Pero aparte de eso, ha, por ejemplo, reconstruido el tractor Venado Tuerto, que lo llevó al Polo, lo reconstruyó de su propio bolsillo y lo donó al Museo de Luján. Como él conoce esa mecánica de los tractores de Snodcat, lo reconstruyó a cero y lo puso a nuevo. Algunas de las cosas que tenían que esa gente afrontar es que, por ejemplo, el acero de las orugas, de los vehículos orugas que nosotros vemos acá, se rompe como cristal con las temperaturas a las que tienen que verse
involucrados los vehículos, entonces han tenido que hacer toda una serie de estudios, no hay ningún tipo de improvisación en la Antártida y es un poco lo que espero poderles mostrar de alguna forma ahora. Esto pretende ser un homenaje a algunas personas y también algunas expediciones. La expedición de conquista de la Antártida Argentina, realizada en 1951 por el entonces coronel Hernán Pujato, recordar los 50 años, como les decía, de esa llegada al polo de la expedición conocida como Operación 90, a cargo de Jorge Edgar Real. En este lugar histórico del Quinto de Caballería, que ha heredado la historia de los infernales y del general Güemes, y por los 17 años del Fortín Héroes de Malvinas, Patricio Huanca, que pretende recordar y mantener viva la memoria de aquellos que cayeron defendiendo nuestra tierra allá en Malvinas. El primero al que hacía referencia el general Hernán Pujato, en realidad el inventor o el creador del Plan Antártico, alguien a quien los argentinos no lo hemos reconocido. Ustedes fíjense en que en la costanera de Ushuaia, en donde se han puesto todos los bustos de la gente que ha estado en el Antártico, no figura Hernán Pujato. Será por razones políticas, será por cuestiones militares, pero bueno, vamos a ver qué hizo este hombre. Nacido en Diamante, en Entre Ríos, en 1904. Hernán Pujato en el 44 fue nombrado jefe de la agrupación Patagonia y se dedicó a conocer casi todos los posibles accesos de alta montaña y de baja temperatura, 3 años con expediciones por casi todo el sur. En el año 1946 lo designan agregado militar en Bolivia. Ahí va a tener la posibilidad de tener un encuentro a solas con Juan Domingo Perón, y ahí le va a plantear a Perón, por entonces secretario de Trabajo y después presidente de la Nación, le va a plantear la necesidad de un plan antártico. Después, en el año 49, decide hacer un curso de supervivencia en Alaska, preparándose para cuando se diera la oportunidad de ir a la Antártida. En el 50 lo hace con un curso de supervivencia con los suecos, y en 1951 la expedición que va a llegar a la Antártida y va a formar la base general San Martín. Después del 51 se había dado cuenta la necesidad de que se tenía que tener un rompehielo. Los ministros de entonces le dicen a Perón que era imposible. Perón era el presidente de la Nación en el 54, le dice que era imposible gastar tanto dinero en un rompehielos. Y Pujato empezó a averiguar y consiguió un rompehielo al que se bautizó el Sapo, que es el rompehielo General San Martín, y costaba la mitad del precio que, según decían los ministros, que iba a costar la compra del rompehielo. Aún hoy está en servicio, ¿no? ¿Cuál era el plan de Pujato? Instalar al sur del círculo polar bases operativas sobre el límite oeste del sector y sobre el límite este del sector, sobre el fondo del mar de Weddell, y la zona que hasta ese entonces era prácticamente desconocida y no se tenía más que el registro de algunos aventureros pesqueros que habían llegado en algún momento antes de aquel par de años que pasara Sobral con la expedición noruega en 1901 y 1902. Crear el Instituto Antártico Nacional, que era una manera de unificar todo lo que se hiciera sobre el Antártico y preparar todos los planes que se tendría para ejecución científica y ver la posibilidad de vivir y cuál es la influencia que tiene el frío sobre los seres humanos. Adquirir un buque rompehielos para llevar a cabo la penetración en los mares polares. Realizado esos 3 puntos anteriores, hacer
el avance sobre el Polo Sur. Por vía terrestre. ¿Por qué por vía terrestre? Ya habían llegado al Polo Sur los norteamericanos. Y los norteamericanos empezaron a decir que uno no podía reclamar lo que no había pisado. ¿Por qué? Porque ya estaban ahí, ya habían llegado. Ya no se habían hecho mucho problema en llegar al Polo Sur. Por supuesto, sobre eso también avanzaron los ingleses, que hoy empiezan a hacer reclamos sobre el sector antártico argentino, basándose en la guerra de Malvinas. Desde el 2010 que están en esa tesitura, quieren toda la Antártida nuestra. Y como quinto punto de este plan que ustedes ven que es de 1948, era colonizar con familias los lugares más convenientes y así poblar la Antártida, que es la población, es el mayor símbolo de soberanía que uno puede tener, el poblamiento del lugar. En este buque les cuento cómo hace, fíjense en la fecha, 12 de febrero de 1951, o sea, estamos en tiempos en que esta gente se había embarcado rumbo a la Antártida Argentina. Resulta que dentro del Tratado Antártico dice que no se podía ir con buques militares y el Estado Nacional le dice que no tenían plata para alquilarles un buque para llevarlo a la Antártida. Entonces un sargento ayudante que trabajaba para Pujato empieza a recorrer todas las empresas navieras que tenían oficinas sobre Avenida de Mayo, y Pérez Compán le cobra $1, moneda nacional, para llevarlos en ese buque, que es el Santa Micaela, hasta donde pudieran llegar en la Antártida Argentina. Van a arribar ahí, los van a dejar a los tipos 2 años ahí y que Dios los ayude, y toda la provisión que van a recibir va a ser vía aérea. ¿Qué cosas logra Pujato ahí en 2 años? Recorre 105.000 kilómetros de superficie de la Antártida, y no solamente la recorre, sino que la va a cartografiar, poniéndole nombres de lugares que hicieran mención a los lugares de nuestro país o que fueran relacionados a nuestra parte continental. Y en uno de esos viajes, en realidad para poder hacer esos viajes, lo primero que hicieron es hacer viajes para dejar y tirar combustible. Entonces dejaban combustible más lejos, cada vez más lejos, para poder reabastecerse cuando volvieran. Entonces esa es la manera en que han podido cartografiar un poco la parte antártica argentina. En uno de esos viajes se les cae la avioneta porque se les congela los comandos de la avioneta y hacen un aterrizaje forzoso, y aquí los van a ir a recuperar en otra de las avionetas que había. Los van a ir a traer a Muñoz y a Pujato, que eran los 2 que habían caído en la primera avioneta. Fíjense que dentro de los nombres que utilizan, por ejemplo, Cordillera Diamante, lugar natal de Pujato, montañas de Rufino. Rufino era el lugar donde había nacido Muñoz, que era el copiloto del vuelo con Pujato. Les cuento que cuando fue la guerra de Malvinas, Pujato, con 79 años, fue al comando en jefe del ejército a presentarse como piloto voluntario para hacerse volar con un avión en Malvinas, y tenía 79 años. Y Ricardo Chepi, a quien hacía mención yo hace un rato, él tenía 15 medallas de oro y plata por sus logros en el ejército, fue y las donó, las entregó al Banco de la Nación Argentina para que sirvieran para proveer de algo a la gente de Malvinas. Y Pujato lo que hace es nombrar un segundo jefe que se llamaba Jorge Edgar Leal. Él es el que va a terminar esa tarea que Pujato no había podido, que era el avance al polo.
Acá esto lo voy a saltar un poquito, son casi 3.000 kilómetros entre ida y vuelta al polo. Los salto y después lo van a ver en un video que es más ameno que yo. Jorge de la Real nació el 23 de abril de 1921 en Rosario de la Frontera y frente a la plaza de Rosario de la Frontera. Sus estudios primarios en la escuela normal, en el 39 ingresó en el Colegio Militar de la Nación y egresa en el año 43. La foto de arriba a la izquierda es el refugio General Güemes, creado por General Leal. Fue jefe de la base antártica San Martín en 1951. Pujato le había encargado fundar una base en el norte de la península antártica y fundó la base Esperanza en el año 1952. Creó el refugio Güemes, que es la fotito esa, en Bahía Luso. Jefe de la base San Martín de nuevo en el año 54 y después va a ser jefe de la base Belgrano en el 57. Si ustedes se fijan, desde 1951 hasta 1957 prácticamente ha estado yendo y viniendo a la Antártida casi de forma continua. Va a ser el comandante en jefe de todo lo que va a ser la planificación del avance sobre el Polo Sur. Él es el que va a ser absolutamente responsable de todo lo que se hace, se busca y se lleva para esa expedición. A tal punto que se hace un viaje, varias cosas. Primero, el primer viaje que hace Pujato a Suiza, se trae perros suizos. Después se trae de Alaska, perros de Alaska, comprados de su propio peculio, y empieza el ejército argentino a trabajar para hacer un perro que sea dócil, fuerte y que tuviera condiciones de aguantar las temperaturas de la Antártida, y se va a crear una raza que llevó 31 años al ejército hacerla, que fue la raza del perro polar antártico, que se exterminó en el año 94, cuando por obligación del Tratado Antártico se lo sacó de la Antártida, se lo llevó a Tierra del Fuego y se murieron las hembras en Tierra del Fuego por el calor de Tierra del Fuego comparado a lo que estaban acostumbrados a vivir en la Antártida. Y bueno, uno de esos perros, el más famoso, ya vamos a hablar después, Poncho, está embalsamado en un museo en Ushuaia. Y bueno, jefe de la expedición al Polo Sur en el año 65. En esa expedición al Polo Sur va a haber una patrulla que se va a acompañar hasta el paralelo 82, y en el paralelo 82 se va a independizar, y es una patrulla compuesta por 2 trineos con perros que después tienen que hacer el reconocimiento del paralelo 83 y volver a la base por sus propios medios. Es decir, sabían que iban, pero vaya a saber si volvían. Y bueno, volvieron. El equipo presidido o conducido por el teniente Bert es uno de los grandes creadores de perros polares. El perro polar, como les decía, es una mezcla tanto del husky siberiano, del malamut de Alaska, del perro de Groenlandia y del manchuriano. Pesaban 60 kilos los machos, 52 kilos las hembras, arrastraban hasta 120 kilos por perro. ¿Y cuál es la utilidad del perro en los lugares donde hace mucho frío? El combustible se congela, es caro, es difícil de transportar. En cambio el perro no, y el perro tiene varias cualidades. Una de esas, y les puedo contar, esa patrulla del paralelo 82, cuando volvían, prácticamente estaban perdidos por la tormenta, no se veía a más de 10 metros, y confió el jefe en su guía, en su perro guía, en el famoso Poncho, y fue Poncho que lo trajo hasta la base. Cuando él vio la luz roja de la base, ya la tenía prácticamente encima, porque le había indicado que había que volver a la casa
al perro y el perro guía llevó a los dos trineos a la base sin que prácticamente pudiera ver nadie nada. Ese es el perro que se creó y que desapareció. Ahí está Poncho, el que está a la izquierda. Y como les decía, bueno, en 1994 se terminó la raza. Una de las aventuras de este perro fue uno de los que produjo uno de los grandes salvatajes de aviones extranjeros caídos en el Antártico. Para poder salvarlo había que saltar en paracaídas desde un avión, armar un trineo y ver si se podía sacar a los sobrevivientes en un trineo de perro. Y el instructor decidió que ir con esta cuadrilla que manejaba Poncho, y contaba en un libro que bueno, es ese que se ve la tapa ahí, cuenta que Poncho iba totalmente extrañado por el arnés que le habían puesto, que en realidad era el paracaídas, ¿no? Y él iba mirando, todo el viaje en el avión iba mirando y preocupado por el arnés que tenía, y cuando saltó venía caminando, él decía que venía como caminando entre las nubes, de lo más pancho, aprovechando la caída desde el avión, convirtiéndose en uno de los primeros perros en saltar desde un avión. Hicieron el salvataje y llevaron a los 4 tripulantes del avión que se había caído con vida hasta la base de la Argentina. Grandes problemas de la zona antártica, las grietas, que ese es uno de los problemas por los cuales se necesitaba algún tipo de vehículo que fuera liviano, porque los Notcat pesan una barbaridad. Entonces sobre un vidrio prácticamente quebradizo como es el hielo, era lo más factible que cayeran con mucha rapidez en una grieta, y bueno, se creó la moto de nieve, y prácticamente las grietas tienen dimensiones increíbles, ¿no? 4 o 5 mil metros de profundidad. Este es su oficial Chepi, su oficial principal Chepi, mecánico que yo le contaba, el inventor de la motoneta de nieve, que es el que restauró este vehículo. Este es el Notcat. Recorrieron casi todos los países que tienen nieve todo el año para ver cuál era la posibilidad o cuál era el mejor vehículo para adaptarse. Y bueno, vieron que las orugas eran buenas en determinado lugar y los tractores eran buenos, los Notcat, y modificaron los Notcat con esas orugas para convertirlos en los tractores que lleguen al polo en la Argentina. Todo eso ya lo vamos a mirar. Así que bueno, y esta es la entrega que Chepi hace al Museo de Luján, en donde el pueblo de Luján lo recibió, lo restauró de su propio bolsillo. No debe haber sido nada barato restaurar semejante vehículo. 17 de diciembre de 1953, Edgar Real funda la base Esperanza. Hoy es esta la base Esperanza, base que mantiene familias durante todo el año. Y voy a permitirme mostrarles, a pesar de que a mí no les gusta porque dice que es sonido viejo, un video filmado por Chepi, porque cuando Chepi fue en el año 53 por primera vez a la Antártida, como era mecánico, era un tipo inquieto y demás, Pujato le dio una filmadora y le dijo filme. Y bueno, él empezó a filmar, aprendió a filmar con eso, y cuando estuvo en Estados Unidos y en Canadá y después en Suiza buscando los materiales para armar los vehículos para ir al polo, se compró una filmadora de última generación, toda Super 8 en aquel momento, con la cual filmó todo el viaje hasta el polo por parte de Leal, y es lo que me voy a permitirles mostrar a ustedes ahora.